Hola cebras, unicornios y pegasos. En el podcast de hoy te quiero hablar de un término que se está usando mucho en Francia y creo que todavía no ha llegado a España, que es el término de alta capacidad emocional o superdotación emocional o alta inteligencia emocional. Ahí podríamos traducirlo de varias maneras, que se está considerando como otra opción para abrir como la posibilidad de que si no encajas con las altas capacidades intelectuales, igual presentas otro tipo de altas capacidades que sería pues una alta capacidad emocional. Es un término que está siendo muy popular. Hay psicólogos, psicólogas que están haciendo evaluaciones usando pruebas de detección, en general basadas en algunos test que se supone que pueden medir la inteligencia emocional, como el cociente emocional u otros test, y de ahí pues te dicen si tienes esa superdotación emocional, ¿no? A mí este término me resulta a la vez muy interesante porque creo que permite abrir el concepto de inteligencia y ir un poco más allá de esa inteligencia puramente académica y acudir a otros conceptos, ¿no? Como esa inteligencia emocional, o igual tendríamos que cambiar el nombre, pero esa capacidad de regulación emocional quizá, pues me parece que es algo interesante de medir y de explorar. Pero también me da mucho miedo porque es un concepto que realmente no se ha estudiado o yo no sé cómo buscarlo, porque he intentado buscar con varias palabras clave, desde emotional giftedness, alta capacidad emocional, etc., etc., y no he encontrado casi nada, aparte de un paper redactado por Piekowski, que se llama Emotional Giftedness, an Expanded View, que es del año 95, si no me equivoco, o 97 quizá, en el que habla de esa superdotación emocional, que sería como una capacidad excepcional para sentir, comprender y gestionar las emociones, que es esencial para el desarrollo personal y de las relaciones interpersonales. Esos individuos, ¿no?, con esa dotación emocional pueden demostrar una empatía muy profunda, una sensibilidad aguda y capacidad para establecer conexiones emocionales profundas con los demás. Entonces, antes de que llegue ese concepto aquí, pues simplemente quiero abrir esa reflexión, porque ya tenemos el concepto de alta sensibilidad que todavía es objeto de mucho debate, y ahí le estamos metiendo otro concepto más que puede ser bastante confuso, porque no, la alta capacidad emocional no es lo mismo que la alta sensibilidad, y ahora voy a intentar explicarte las diferencias. Una persona altamente sensible significa que tiene un rasgo de personalidad, una característica que hace que va a percibir el mundo de forma muy profunda y va a sentir todo con mucha intensidad, tanto a nivel emocional como a nivel sensorial, lo que le puede llevar a sobresaturarse pues más fácilmente, porque vivimos en un entorno en general que está sobrecargado de estímulos. Entonces son personas que van a poder percibir y emocionarse delante de las cosas con más facilidad. Lo que no quiere decir que esas personas tengan capacidades de autorregulación emocional, porque al final la regulación emocional no depende solo de la personalidad, es algo que se aprende. Y tú, si de peque tenías un funcionamiento de alta sensibilidad y el único feedback que has tenido cuando experimentabas esas emociones con más intensidad ha sido frases tipo deja de lloriquear, no seas tan sensible, tu reacción es demasiado, tampoco es para tanto, es que todo te afecta muchísimo, realmente nadie te aportó el sostén emocional que necesitabas en ese momento para aprender a regularte, y además te invalidaron tu experiencia, con lo cual ahí, si es una experiencia muy repetida, se añade un elemento de trauma. Ya cuesta diferenciar lo que tiene que ver con la alta sensibilidad que lo que tiene que ver con las experiencias más traumáticas, ¿no? Entonces, sí puede ser que haya personas que nazcan o que ya de base les venga de serie esa capacidad empática, esa capacidad para captar las emociones ajenas, para entender esos componentes emocionales, ese lenguaje emocional. Pero también es algo que se aprende.
hay herramientas, hay estrategias concretas para poder desarrollar esa capacidad de regulación. Entonces, una persona con alta capacidad emocional sería una persona con mucha capacidad para reconocer, comprender las emociones, tanto las suyas como las de los demás, y que además puede usar esa comprensión emocional para gestionar sus relaciones de forma armoniosa, navegar los entornos sociales complejos, resolver los conflictos, entender las dinámicas, vamos, que tiene en general consecuencias bastante positivas a nivel social. Entonces, una persona con alto potencial emocional o altas capacidades emocionales tiene mucha capacidad para regular sus emociones, mientras una persona con alta sensibilidad no tiene por qué tenerla y se puede ver desbordada por sus propias emociones, ¿no? Una persona con alta capacidad emocional no tiene por qué reaccionar de forma más intensa a los estímulos emocionales y sensoriales, sino que va a poder comprender y usar mejor esos estímulos a su ventaja. Y parece ser que se asocia esa alta capacidad emocional a competencias interpersonales muy desarrolladas, cuando la alta sensibilidad, pues, en general se asocia más con ciertas dificultades en ciertos contextos sociales, ¿no? Entonces sí, la inteligencia emocional tiene sentido, es un concepto que se ha estudiado, se podría debatir de cómo se define, etc., y de cómo se mide, y creo que es interesante ese concepto de alta inteligencia emocional, pero me da la sensación de que, al menos en Francia, se les está yendo bastante de las manos con ese concepto porque están metiendo muchas cosas en este saco. Y es un poco lo que suele pasar con esos términos que no tienen una base muy estudiada científicamente o que son más como populares, igual que la palabra de cebra, que en Francia, por si no lo sabes, se usaba de base para hablar de personas con altas capacidades intelectuales. Ahora es un poco un saco donde se mete a varias neurodivergencias o personas que sienten que son distintas a los demás. Entonces, creo que es un término que puede ser muy interesante de explorar o de considerar, pero todavía le falta bastante rigor. Tampoco he conseguido saber de dónde salió exactamente ese concepto. He visto el artículo de Sapiekovsky, pero es más un artículo de reflexión más que un artículo de investigación como tal. He visto también que supuestamente hubiese sido un término acunado por Daniel Goleman, que efectivamente habla de inteligencia emocional, pero que yo sepa al menos no habla de superdotación emocional. Y por lo que he leído en alguna página, es un término que hubiese acunado una psicoanalista que se llama Raymond Dassin, que yo conozco de vídeos que hacía sobre las altas capacidades intelectuales, al menos cuando yo vivía en Francia todavía, y bueno, no tiene la parte de rigor científico, entonces, y no me voy a extender más sobre el tema porque es verdad que compartía mucha información directamente totalmente errónea o con unos sesgos muy pronunciados. Entonces temo que este concepto, si bien me parece que tiene justamente un potencial interesante, se ha tergiversado tanto que ya han metido muchas cosas ahí dentro, por ejemplo el supuesto pensamiento arborescente, este sentimiento de desfase, o sea, cosas que se pueden ver en realidad en muchas condiciones neurodivergentes y que quizá justamente acudir a este término hace que no se vean otras condiciones o que se vea como todo maravilloso, súper positivo, genial, guay, cuando igual hay algunas cositas que tienen más que ver con el trauma, ¿no? Porque eso de sí, porque son personas que consiguen captar las emociones de los demás y sentirlas en su propio cuerpo y gestionarlo y tal. Claro, igual la persona tiene esa sensación de que lo puede gestionar, pero igual se lo lleva a casa y luego está mucho tiempo con esa desregulación y no se da cuenta. Entonces, también se habla de una inteligencia como más intuitiva, más instintiva, y además hay definiciones que se contradicen, ¿no? Porque se supone que es una persona con alta capacidad de regulación emocional, pero al mismo tiempo es una persona que está siempre invadida por sus emociones y que no tiene gestión sobre la conexión entre su intelecto y la información más emocional. Entonces me da la sensación de que está como muy
muy romantizado, ¿no? y que no hay una definición realmente objetiva o que permita su estudio. Y como han cogido esa definición y luego les han dado, pues cada persona luego lo ha llevado a su terreno y le ha dado otra definición diferente, me da que tenemos ahí un concepto que eso es un cajón desastre donde se mete a muchas cosas sin saber realmente de qué se habla. Y a mí me parece que genera bastante confusión, en realidad. Además de que se hace como una especie de segregación, que ya no tenemos suficiente como para añadir esto, además, entre un perfil de altas capacidades intelectuales, que serían personas como más frías, con una inteligencia muy analítica, tipo el prota de la serie Scorpion. No sé, me ha venido a la cabeza. No me acuerdo de su nombre. ¿No? Como personas así, quizá más calculadoras incluso. Y, por opuesto, personas que tienen esa intuición, esa capacidad para sentir las cosas. Que no digo que no existan, ¿eh? Existen, por supuesto. Pero es como otra vez una especie de separación entre dos conceptos y me chirría mucho, la verdad. También porque se supondría que la parte más intelectual sería algo más masculino y la parte emocional sería algo más femenino. En fin, por eso, antes de que llegue ese concepto aquí, pues me parece interesante tener claridad en lo que supone acudir a un concepto así sin que haya de momento una definición consensuada, sin que haya investigación sobre este tema. Aunque me parece un tema muy interesante de investigar, repito. No todo es inteligencia académica, o al menos de los subtipos que haya o de los distintos perfiles, me parece que puede ser muy interesante que haya más matices, pero están mezclando muchas cosas. Además, tenemos que tener en cuenta de que esa capacidad emocional, esa inteligencia emocional no es tan sencilla de medir. La inteligencia en sí tampoco lo es, ¿eh? Pero me parece muy compleja de poder medir a través de pruebas o de test. Yo sigo pensando que por mucho que tengamos quizá de base mayor sensibilidad hacia la información emocional, es algo que se va a desarrollar con el tiempo. Y es algo que se puede aprender a través de estrategias, igual que aprendes un idioma, porque al final no deja de ser una especie de lenguaje, ¿no? Aún así es verdad que existen test para poder medirlo y se puede medir tanto como un rasgo como una habilidad. Entonces, para concluir, sí que me parece muy interesante seguir estudiando este concepto de inteligencia emocional, también el concepto de la alta sensibilidad. También estaría bien estudiar la parte de regulación emocional y que puede ser un término que vayamos a usar en un futuro, pero que todavía hay que tener bastante cuidado porque no hay nada ni consensuado ni oficial, entre comillas, de momento, y puede ser un término en el que te puedas perder y puedes dejar de ver ciertas de tus características por acudir a este término. Así que nada, simplemente era para que supieras que existe, más o menos en qué consiste, en función de las definiciones que puedas leer. Seguramente encuentres variaciones. Te he leído algunas, pero en realidad hay muchas, englobando características diferentes. Y bueno, antes de que lleguen profesionales que hagan evaluaciones que cuestan una barbaridad para medir algo que todavía no sabemos ni lo que es, pues prefiero hablarte del término y me encantaría saber qué piensas del tema. Así que nada, te dejo con esto y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.